Fue un error. Este cruento bombardeo que mató en Sanaa a 140 personas mientras participaban en un funeral la semana pasada se produjo por una información errónea. Así lo ha reconocido el equipo de investigación de la coalición árabe causante del ataque en un comunicado. Según la investigación, la jefatura del Estado Mayor yemení dio una información a la coalición liderada por Arabia Saudí sobre la presencia de líderes rebeldes hutíes en ese lugar, pero más adelante se demostró que era errónea. Según el texto, la parte yemení insistió en que esa zona era un objetivo militar legítimo y que debía ser atacado inmediatamente, por lo que se produjo el bombardeo, aunque sin instrucciones de la comandancia de la Alianza Árabe. Asimismo, indica el informe, no se tomaron las medidas preventivas aprobadas por la coalición para asegurarse de que el blanco del ataque no era una zona civil. Por lo que el equipo investigador pide tomar medidas legales para compensar a los familiares de las víctimas y a las fuerzas de la coalición que revisen la aplicación de las normas de combate aprobadas. Mientras tanto, las concentraciones en Sanaa en honor a las 140 víctimas mortales son frecuentes, como esta en la que también se ha tenido presente a los 525 heridos que dejó el brutal bombardeo sobre población civil.